¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, maestro, profesor y todo el alumnado que me pueda estar escuchando pues viendo este podcast, donde vamos a hablar exactamente sobre un tema fundamental que muchas veces es invisible en el tema eléctrico o que muchas veces no se toca a fondo y pero es fundamental para, para la seguridad de las personas, que son las tierras físicas. Vamos a ver qué son y explorar un poco sobre las normas. Pues bien, para empezar, ¿qué es una puesta a tierra física? Se trata de un sistema que conecta intencionalmente partes metálicas de una instalación eléctrica directamente al suelo. Su objetivo es disipar las corrientes y evitar cargas no deseadas. También es fundamental para proteger a las personas y así evitar incendios y también garantizar que todos estos equipos eléctricos operen en condiciones adecuadas. Ya la NOM, la 011-2012, NOM 001C de 2012, aquí tengo el dato. Esta es una norma muy importante, ya que en esta se establecen los requisitos para cómo se puede construir un sistema de puestas a tierras. Este es un manual, más específicamente es un manual en el que se tienen ciertos artículos, ciertos fundamentos, no solo de las tierras físicas, sino que también de muchas cosas en general de la electricidad. Las normas que podemos llegar a encontrar es la NOM 029 de 2011. Esta es más específica porque trata sobre el mantenimiento eléctrico seguro. Esta norma nos incluye ciertos lineamientos que garantizan las puestas a tierra, que éstas se operen y se instalen de manera adecuada para maniobras peligrosas. En este caso, en esta norma se podría usar más para centros de trabajo como una fábrica, ¿no? Y bueno, yo considero que las puestas a tierra son fundamental, ya que es uno de los elementos más subestimados en esto de las instalaciones eléctricas. Muchas veces me ha tocado como experiencia personal que, que en situaciones en donde se tendría que instalar los tres cables de línea y la tierra física no se instala debido a la mala educación que hemos tenido en México un poco como lo mencioné en nuestro producto del valemadrismo. ¿Sabes qué? Es mejor no ponerlo, es mejor ahorrarse ese dinero. ¿Sabes qué? Eso no funciona porque es un costo en el que simplemente no va a pasar nada, ¿no? Por ahí no conduce electricidad o qué sé yo, ¿no? Ese tipo de comentarios, ese tipo de pensamientos son los que nos ha llevado a muchas veces cometer errores, a muchas veces tener estas situaciones en las que ponemos en riesgo la vida ya no solo de nuestra familia, sino que de las terceras personas que muchas veces esas personas con todo el cariño, no, bueno, no con todo el cariño, más bien con todo ¿cómo podría decirlo? Con toda la pena del mundo compran su vivienda, compran su inmueble, compran todo aquello que con mucho trabajo y mucho esfuerzo será la palabra, les cuesta a ellos, ¿no? Les cuesta a ellos sin saber que un día llegó un eléctrico negligente, porque para mí eso es negligencia absoluta, y por el simple hecho, e incluso maestros de obra, incluso arquitectos, incluso encargados de obra, dijeron, ¿sabes qué? Ahórrense la tierra porque no es necesario, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Y con toda esa negligencia del mundo llega una familia que trabajó muy duro para comprar su vivienda y tú le estás dando la pésima calidad en cuanto a la instalación eléctrica, ¿no? Y de día de mañana puede ocurrir una, una catástrofe, ¿no? Yo siento que desde mi perspectiva ética como futuros profesionistas debemos tener la responsabilidad no solo de aplicar nuestros conocimientos, sino que también aplicar la ética y respetar las normas que nos rigen como sociedad, en este caso como sociedad mexicana. El error en una puesta a tierra no solo es un fallo, no solo es un fallo como profesional, es un fallo ético, es un fallo que, que nos impacta, ¿no? Que nos impacta a todos y a todas. Así que desde mi punto de vista eh, hay que hacer mediciones, hay que siempre estar dispuestos a dar un extra, dispuestos a regir y a pegarnos a la normativa,
a la sociedad y a nuestros valores y a nuestros principios, porque como reitero y como venía diciendo, es una obligación ya no solo profesional, sino que, que moral, ¿no? Y bueno, ya para terminar mi, mis conclusiones personales, yo pienso que en práctica se debe siempre utilizar, sobre todo en zonas industriales, ya que aquí nosotros como en la carrera, la zona industrial es muy frecuente el lugar de trabajo para nosotros como mecatrónicos. Entonces algo que siempre nos hemos estado informando y que hemos visto en prácticas es siempre energizar tableros o motores o incluso PLCs, lo que sea. Eh, Siempre energizarlos adecuadamente, incluso que lleven un sistema de puestas a tierra. ¿Por qué es fundamental esto? Porque es muy sencillo, ya que muchas veces estos tableros, estos materiales llegan a ser conductores. Tienen alta conductividad, ya que pues, son de materiales altamente conductivos, aluminio, no, etcétera, ¿no? Acero. Un fallo en las puestas a tierra, o incluso no contar con puestas a tierra, puede hacer que cualquier línea o cable de fase donde se energice toque la carcasa de cualquiera de estos materiales, del tablero, del motor. El PLC no tanto, ya que es un material que muchas veces su carcasa es de plástico, pero las líneas de producción, el PLC se energiza a una línea de producción, una banda, o un equipo que sus materiales sí cuentan con esta con estas carcasas de metal. Puede ocurrir una falla, se energiza toda la carcasa, se energiza todo el tablero, se energiza la línea de producción, y ya no solo uno mismo como supervisor, como ingeniero, como auditor se puede electrocutar, sino que una persona, un externo puede sufrir las consecuencias de estas malas prácticas que llegamos a tener. Otro podría ser en centros de trabajo que llegan a tener sustancias inflamables. Esto debido a que pues la misma situación, se energiza un tablero, puede generar chispa debido al alto voltaje, y lo mismo, una chispa es el detonante en una sustancia inflamable, es el detonante para un incendio, incluso una explosión, ¿no? Algunos impactos positivos que yo considero son que reducen el riesgo ambientales, evitan la contaminación y también protegen muchos equipos, ¿no? Algunos impactos negativos que yo considero es el uso del cobre. El cobre genera electrodos, y esto energiza, bueno, no energiza, sino que va desgastando el suelo de la tierra, y por ende se va contaminando, ¿no? Estos electrodos generan químicos, esa es la palabra adecuada. Y la corrosión de estos materiales, pues igual contamina el agua, contamina las plantas, contamina todo aquello que esté alrededor, ¿no? Pero bueno, con esto finalizo mis conclusiones, y me gustaría pasar a lo que piensan, a lo que opinan mis compañeros. Quiero saber qué es lo que ellos piensan acerca de estos temas, así que le damos paso a mi primer compañero. Él nos comparte sus conclusiones, sus opiniones. Adelante, compañero. Bueno, de mi parte he aprendido que la puesta a tierra es un sistema de protección básico, ya que la NOM 001 CD en México establece que su función principal es desviar corrientes peligrosas hacia la tierra, como cuando hay una falla en un equipo eléctrico. Esto nos ayuda a evitar que las carcasas de electrodomésticos que tenemos en nuestras casas, como refrigeradores, lavadoras, microondas, licuadoras, se puedan llegar a energizar y puedan provocar descargas graves. Bueno, un ejemplo que yo miré en la vida real fue sobre un accidente que una persona sufrió de una electrocución por tocar un cable dañado de una lavadora. Como podemos darnos cuenta, realmente en su casa no contaba con una instalación de puesto a tierra. Vemos muchos casos como este que demuestran por qué realmente existen normas y por qué debemos tomarlas en serio.
ya que si no las tomamos en serio y no usamos su uso correcto, pueden llegar hasta provocar incendios o hasta muertes. Si nos llegamos a profundizar más en el tema, nos damos cuenta que muchas personas subestiman el puesto a tierra porque no entienden realmente su funcionamiento o creen que es un gasto innecesario. Si nosotros mismos checamos los enchufes de nuestras casas, podemos observar que realmente la mayoría de ellos no cuenta realmente con el puesto a tierra. Se te escucha un poco trabado, compañero, pero continúa. La aplicación práctica podría ser en la universidad, que hacemos prácticas en talleres y siempre tenemos que verificar el puesto a tierra en los equipos, y esto nos puede ayudar a crear el hábito de priorizar la seguridad de cada diseño o instalaciones que realicemos. Bueno, de mi parte, para mí el puesto a tierra no es un detalle menor, sino una medida de protección esencial que nos puede llegar a salvar la vida a muchos. Yo como futuro ingeniero debo de hacer entender a las personas que realmente es muy importante tener el puesto a tierra en todas sus viviendas. Ok, compañero Franco, muy interesantes sus palabras. Aquí tenemos al siguiente compañero que nos va a exponer sus puntos. Adelante, Rodrigo. Bueno, referente al tema de lo que son las puestas a tierra en las instalaciones eléctricas, hasta donde yo he comprendido, estas cumplen la función de proteger a las personas de cualquier cortocircuito, de alguna fuga que exista o algo referente a esto, ¿no? Bueno, y también no solo proteger a las personas como tal, sino que también a los aparatos electrónicos que tengan en sus casas. Y este, yo he visto varios ejemplos en donde hay viviendas que no tienen esta instalación o la tienen, pero pues está mal puesta. Y muchas veces la gente lo hace por querer ahorrar, porque en sí no está tan caro, pero pues sí, sí se lleva algo de dinero en la mano de obra y pues en los materiales como tal. Bueno, y como ya lo mencioné, muchas personas lo hacen por querer ahorrar. Y a veces, no las instalan porque no tienen la información de eso, o sea, no conocen la importancia de tener, una tierra física que los proteja. Y, y han ocurrido varios accidentes, ya sea que se haya quemado una casa o que se haya quemado algún aparato de ellos. Bien, pues hasta, como ya dije, pues la gente no le toma tanta importancia. Y también he visto que bueno, como tal, los que lo hacen, ¿no? O como los técnicos o, ajá, técnicos que van e instalan las tierras físicas, no siguen las normas. Como tal, está la norma 001 C de 2012, que tiene los pasos a seguir y los requisitos que se deben de seguir para que las puestas a tierra tengan pues un buen uso y se puedan utilizar de manera correcta. Y pero como la gente no tiene esa información, o sea, como que no se dan cuenta, pues lo hacen a la y se va y pues ocurren accidentes. Bueno, ya por último, vamos a hablar de la opinión y las conclusiones de mis otros tres compañeros. Los vamos a pasar seguiditos para ver qué es lo que tienen que decirnos. Adelante, Ever, Abraham y Emilio. La verdad, yo nunca había puesto a pensar sobre el caso de la varilla, pero sí me preguntaba por qué en las casas, o sea, está el enchufe y pues ves que tiene, sí, la ruedita donde se conectan pues los contactos y esto. Y algunas de las veces cuando estás haciendo una instalación eléctrica no tienen esta pues cable
Entonces pues el cable pues sí falta porque es el de la tierra, entonces tú dices qué es o por qué no lo tienen. Entonces pues ya me puse a investigar por qué era tan importante y, y entonces me di cuenta que era para evitar ciertos accidentes, ya que investigué en la norma NOM 001 CD, es que toda instalación eléctrica debe de tener una puesta a tierra porque sirve para desviar corrientes que podrían ser peligrosas. Si algo falla, la corriente se va por la varilla y no por ti. Entonces, pues es como una protección. Algunos autores como Charles Dross lo explicaban así. Y me preguntaba eso, aunque también decía, pues también en las fábricas ahí en las fábricas siempre había. Entonces, pues aquí en una casa normal, pues ciertamente no aplica. Vengo a dar mi pequeña intervención sobre nuestro tema, que es la tierra física o instalación opuesta a tierra. Empecemos por qué es. Es un camino de baja impedancia que permite que el flujo de la corriente eléctrica depende desde dónde se esté filtrando, desde un pequeño equipo o una estructura. Ya depende de si el cable está tocando la pared de que baje hacia la tierra y se disperse de manera segura. Esto se regula por la norma oficial mexicana o la NOM, en este caso la 001 de la sede, que rige instalaciones eléctricas y establece los requisitos para la puesta a tierra a nivel internacional y también proporciona estándares bastante relevantes, ya que tiene protección contra descargas eléctricas. Es por ejemplo, si hay un cable suelto y toca la carcasa, no sé, de lo que sea, el apagador eléctrico, la carcasa de tu microondas, de tu lavadora, licuadora, lámpara, lo que se te pueda ocurrir. Y entonces hay un mayor riesgo de que tengas una electrocución por ese aparato eléctrico, ya que si no tiene pintura, tienes un contacto directo. Es sumamente peligroso. Y aquí es donde entra nuestro gran amigo y guardián silencioso, la puesta a tierra. Además, también ayuda a estabilizar el voltaje. Ayuda a mantener un voltaje estable en un sistema eléctrico, reduciendo fluctuaciones que puedan dañar equipos bastante sensibles. Es por eso que los reguladores de corriente, los reguladores de picos, cuentan con este elemento. Yo luego en mis estudios aprendí que una puesta a tierra es un seguro de vida, ya que prevé que la corriente se queda almacenada o estacionada en un solo punto del circuito o mecanismo y puede llegar a ocurrir un sobrecalentamiento. O por otra parte sea redirigida a una parte del mecanismo que no debe y puede llegar a que se energice la carcasa exterior de un equipo y puede llegar a ocurrir un accidente. En la norma 001 de la sede establece que cualquier instalación eléctrica debe tener obligatoriamente y adecuadamente instalada una puesta a tierra. En la misma norma, pero en el artículo 250, establece que cualquier instalación eléctrica debe tener obligatoriamente y adecuadamente instalada una puesta a tierra. También establece que cualquier carcasa exterior de un equipo debe estar conectada a puesta a tierra. Cuando se lleguen a cumplir estas normas, cuando ocurren problemas como electrocución o puede ser un sobrecalentamiento que puede llegar a ser un incendio. Yo como futuro profesionista, esta norma es una de las más importantes ya que establece la seguridad no solo de mí, sino de todo mi entorno. Y debe ser uno de los temas que debo tener siempre pendientes. Un ejemplo de esta norma mal aplicada puede ser una vivienda donde puede ser un microondas o una lavadora que esté mal puesta a tierra y se energice la carcasa exterior o por eso ocurra un sobrecalentamiento y ocurra un incendio. En conclusión, este es uno de los temas que más me interesan porque no solo prioriza la seguridad de uno mismo, sino también la de nosotros y de futuros clientes. Es por eso que, como a mi pensamiento, cualquier ingeniero eléctrico debe tener conocimiento sobre este tema y siempre debe ser una de las prioridades principales cuando se trata de instalaciones eléctricas.
Y bueno, en esta parte de la entrevista tenemos aquí presente al ingeniero Jorge Luis Cuellar. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Platíquenos un poco, ¿usted es ingeniero en qué? Soy ingeniero en tecnologías de la automatización y me especialicé, mi carrera técnica en TCU es en instalaciones eléctricas eficientes. ¿Estará de acuerdo en darnos unas preguntas muy sencillas, muy breves y también de la manera más clara y concisa posible? Sí, por supuesto. Bueno, mi primer pregunta, bueno, en este caso sería la mía, es ¿qué exactamente es el sistema de puesta a tierra y por qué cree usted que es indispensable en una instalación eléctrica doméstica y en general en cualquier vivienda de interés social? Pues una instalación de puesta a tierra básicamente es el desfogue natural que tiene un sistema eléctrico. La corriente eléctrica por lo regular siempre busca su retorno seguro y directo hacia su fuente de creación, en este caso el transformador. Eh, La Tierra pues básicamente es un conductor directo hacia ese punto en específico. ¿Qué más contenía la pregunta? ¿Por qué cree que es indispensable en una instalación? Ah, esto debido a que en dado caso de que exista una diferencia de potencial eléctrico, eh, teniendo una puesta a tierra se iría directamente por ese punto. En el dado caso de que no exista una puesta a tierra, buscaría el punto de menor resistencia. En este caso, si una persona llega y toca un cable, va a generar un punto de menor resistencia, ya que el cable está hecho, en este caso los conductores están hechos con un aislante que genera mucha resistencia para no romperse, y en el caso de que alguien llegue y lo toque, genera un punto de quiebre en esa resistencia menor y ocurre un accidente. Como la Tierra es un punto de resistencia muy bajo, eh, ahí podemos empezar a detectar fallas. Lo común es que cuando existe una puesta a tierra existan fallas, pero es una condición ideal debido a que esas fallas pueden llegar a darse en equipos o en este caso en seres humanos. Ok, y esta es otra pregunta de mis compañeros. ¿Qué riesgo existe en una vivienda que no cuenta con una puesta a tierra adecuada o que está en un mal estado? Los principales riesgos es una descarga eléctrica en nivel doméstico. Realmente cuando tú tienes un voltaje comúnmente de 110 volts en una vivienda, te puede dar un toque, en raros casos te puede generar algún tipo de malestar, dolor muscular y muy raros casos pues la muerte. Ahora, eso son viviendas comunes de clase pues económica o de interés social. Hay viviendas un poquito más de clase media, por así decirlo, que ya manejan el 220. ¿Por qué? Porque el 220 es para los aires acondicionados, hay unos que tienen motores conectados, por ejemplo bombas o pequeños negocios. La corriente, el voltaje a 220 es peligroso. ¿Esto debido a qué? Bueno, cuando tú tocas una línea en 220, generas una diferencia potencial. Y eso hace que, a diferencia del 110 y el 440, el 110 te da el toque y lo sueltas, te da un ligero espasmo. El 440 no, 440 ya puede ser arco eléctrico. Si tú lo tocas, te avienta, genera un chispazo y te quema o te asusta y te avienta. El 220 está entre esos dos. No tiene suficiente fuerza para aventarte, ni la suficiente para que quites la mano. Te deja pegado. Ok. Con una puesta a tierra adecuada, tú al momento de energizar cualquier circuito, se te va a botar la pastilla y ya no habría ningún daño. Bueno, continuando con las preguntas, aquí mi compañero tiene otra para usted. ¿Cómo protege la puesta a tierra a las personas y los equipos eléctricos durante fallas como cortocircuitos o descargas atmosféricas? Durante descargas atmosféricas, debido a que hay un equipo que se llama pararrayos, no lo confundan con apartarrayos. Los pararrayos son básicamente conductores, es un electrodo que se pone, va directo a tierra. Cuando existe una descarga atmosférica o un rayo, relámpago, lo que busca es regresar, reitero, a su punto de inicio, en este caso el núcleo de la Tierra. Eh, Al tener tú una Tierra
en tu vivienda o en tu hogar, tú ya generas un punto de resistencia menor. Hay veces en las que puede llegar a pasar casos un poco no tan aislados, pero sí raros, en el que si tú vas caminando y hay un punto de tierra bajo de ti y tú generas un punto de resistencia abajo, el rayo te va a caer a ti. Hay distintas señales que se pueden ver, por ejemplo, el cabello se te empieza como a levantar, pero son casos muy raros. Y por ejemplo, en el caso de que tu casa esté aislada a tierra, o sea, esté aterrizada a tierra, tú ya generas una jaula, se le dice, puede ser una mini jaula de Faraday, y toda tu casa estaría recubierta y sería un conductor. Podrías llegar a tener fallas en cualquier electrodoméstico, pero al fin y al cabo, cualquier medida de protección, su fin es proteger a la vida de los seres humanos, no proteger cualquier equipo. Ok. Bueno, continuando con otras dos últimas preguntas de mis compañeros. La otra sería, Mi pregunta sería, ¿cuáles son los errores más comunes en la instalación de la puesta a tierra en casas y cómo pueden evitarse ciertos errores? Entonces, pues sí tengo esta pregunta, espero y me la puedan resolver. Entonces, sería todo. Los errores más comunes es aterrizar constantemente en neutro a tierra, eh, una mala instalación de un electrodo de puesta a tierra, muchas veces lo dejan muy por encima de un nivel bajo, tiene que ir suficientemente hacia abajo. eh, a veces no logran tener una resistividad, por lo regular un nivel de resistividad adecuado en una casa son 20 ohms. A nivel industrial son 15 y a nivel de transmisión son 5 o menor. Y muchas veces no respetan ese tipo de reglas, no colocan bien los electrodos, no instalan bien los cables o, reitero, conectan el neutro varias veces a la tierra. otra última pregunta que tienen mis compañeros sería, ¿Cada cuánto tiempo sería recomendado revisar la puesta a tierra en una vivienda y qué señales nos podría dar que necesita un mantenimiento? Anuales, debería ser una revisión anual. De hecho, en las zonas industriales tienen protocolos de que anualmente se tiene que estar checando la resistividad de cada electrodo de puesta a tierra, y una señal clara de que tienes una mala conexión o se te está deteriorando es cuando se te empiezan a botar las pastillas sin razón aparente, o que hay un corto y casualmente lo contrario, no se te botan las pastillas. ok, y saliéndonos un poco de esto, ¿cómo crees que las puestas a tierra influyan en el impacto ambiental? ¿Tú qué has visto en, en la zona industrial, si has trabajado en zona industrial, en otros trabajos? Uno de los materiales más comunes para usar en puestas a tierra son cobre puro. La extracción del cobre genera... por lo regular los electrodos de puesta a tierra son de cobre, totalmente de cobre. Hay unos que son como de acero recubiertos de cobre, pero los mejores son de cobre. Y también las mallas son cable de cobre. El cobre pues es el material más común usado y necesita explotación minera, y eso genera una huella en el ambiente. La explotación de un mineral pues puede dañar mucho el medio ambiente, sobre todo en minas de cobre. Otra cosa que puede llegarse a ver en la puesta a tierra es que aquí, al menos aquí en México, no sé en otros países, es una ciudad muy árida. Puede haber mucho desierto, puede hacer mucho calor, entonces eso prohíbe la generación de vegetación. En otros países, al haber mucha vegetación, hay mucha humedad y hay una buena resistividad a la tierra. La humedad genera baja resistencia a tierra. Aquí no, entonces se tiene que preparar un, un bulto, se le dice como jerga, que es un compuesto químico que se le echa a la puesta a tierra. Hay dos tipos, bentonita y gem. En este caso el gem tiene una norma que ahorita no recuerdo. Ese tiene la capacidad de que es como un cemento y genera baja la resistencia, y nomás se tiene que hacer una vez, se moja y se hace una vez y ya dura para siempre. En caso contrario, la bentonita no necesita estar constantemente humedeciéndose. Eso genera que tú uses mucha agua y estés haciendo un desperdicio del mismo. Ok, ¿y consideras que
que la puesta, bueno, nosotros hemos investigado y en muchas viviendas no se tiene la puesta a tierra. ¿Crees que sea un problema económico y también de ambiental no ponerlas en las viviendas? Ambiental, yo creo que no. Pues sí, debido a que es un ahorro y buscas ya no generar tanto gasto en un material que, pues reiteramos, genera una huella en el medio ambiente. Claro. Pero económico muchas veces lo hacen para ahorrarse el dinero. Pero lo correcto sería tener una puesta a tierra, ya que nuestro mundo actual está muy polarizado y dependemos mucho de la electricidad. Ok, bueno, sería todo de nuestra parte, ingeniero. Muchas gracias por su atención y sus palabras. No hay de qué, para lo que necesiten. Y bueno, hasta aquí llega este podcast. Espero que le haya gustado mucho, profesor. A todos mis compañeros también espero que los haya entretenido, que hayan reflexionado con nosotros. Si es que alguien más lo llegó a ver. Este trabajo fue realizado por todos mis compañeros: Abraham, Franco, Rodrigo, Emilio y pues su servidor Ángel Cuellar. Y espero que les haya gustado. Muchas gracias, profesor. Nos vemos.